Y estamos ya en comunicación con María Eva Koutsowitis, ingeniera civil, investigadora y parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y además es candidata por la Alianza Confluencia. Buenas tardes, María Eva, te habla María Laura, es la primera vez que hablamos. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes casi a todas y a todos. Buenas tardes, sí. ¿Cómo estás, Eva? Un gusto. Bien, por suerte bien. Acá en el tramo final de la campaña ya, faltan poquitos días para que votemos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, te vimos ayer en un debate acalorado. Bueno, sí, ayer justamente tuvimos un mini debate en A Dos Voces y sí, tuvimos algunos cruces con el candidato libertario, exfuncionario del PRO, Yamil Santoro. Sí. La verdad es que ahí tenemos posiciones muy contrapuestas, ¿no? Tal cual. En relación a lo que él plantea hacer en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo con aquellos sectores que son los sectores más vulnerables, que son los sectores más débiles, en donde, bueno, ahí Yamil Santoro se muestra fuerte con los débiles y la verdad bastante débil con los fuertes, ¿no? Uh-huh. Que son las grandes corporaciones que vienen saqueando la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto en complicidad con la corporación política que gobierna, de la cual él ha sido parte hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y hoy vamos a hablar de ejecución presupuestaria, ¿verdad? Sí, en realidad, a ver, más allá de la campaña y de que la verdad escuchamos una campaña de muy baja intensidad en relación a las propuestas y las ideas, candidatos, ¿no?, que van desde preocupados por el olor a pis, después de haber gestionado casi 16 años la Ciudad de Buenos Aires, como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta, sí. Candidatos preocupados por controlar las empresas de bacheo, que es un poco el eje de campaña que ha decidido tomar Leandro Santoro, y por supuesto después tenemos candidatos absolutamente impresentables como el vocero presidencial, que hasta ahora la única idea que le escuchamos en el debate presidencial en el canal de la ciudad fue cerrar el canal de la ciudad y decirnos además que Adorni es Milei. Bueno, recordemos que Milei es Karina y Karina es quien está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita por la estafa cripto. Pero más allá, ¿no?, de cómo viene desarrollándose la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires pasan muchas cosas. Y hay algunas cosas que pasan muy inadvertidas en medio de esta campaña, que como contaba es una campaña con muy pocas propuestas, mucho reclamo también entre viejos socios y bastante discurso de odio por parte de los candidatos libertarios y de las distintas propuestas que presenta la derecha. Pero la verdad es que hay un dato que a mí me parece importante resaltar, que desde la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, en donde Jorge Macri hizo su discurso, no hubo una sola sesión en la legislatura porteña. 0 sesiones durante 2 meses y medio, casi, prácticamente, en el contexto de una ciudad que está en emergencia social, habitacional, ambiental y de seguridad. Mirá si no va a haber temas para legislar en la legislatura porteña. Y el otro tema que pasó desapercibido es que se conocieron los números de la ejecución del presupuesto el año pasado. Y la verdad que parece que ya es costumbre que la ciudad no ejecute la totalidad de su presupuesto. Como si en realidad no tuviéramos cuestiones estructurales o urgentes que resolver. Año tras año se repite esta misma historia, ¿no? La diferencia entre el dinero que se recauda y el dinero que se gasta deja un superávit que no es utilizado y que después nunca nos queda claro a dónde va a parar. El año pasado, esa diferencia entre lo que la ciudad recaudó versus lo que gastó fue de $300 millones. Entre comillas, ¿sí?, sobraron en la Ciudad de Buenos Aires $300 millones. Bueno, preguntas básicas. ¿A dónde van esos $300 millones? Respuesta, no sabemos. No se sabe. ¿Por qué no podemos decidir, quienes habitamos la ciudad, qué queremos hacer con esos $300 millones? Bueno, ese también es un interrogante que hasta ahora aparece sin respuesta. Pero yo acá hice algunos cálculos como para ver qué podríamos haber hecho con
300 millones de dólares que no fueron ejecutados el año pasado, y la verdad es que podríamos haber hecho un montón de cosas. Si entran a la página de Zonaprop, que es lo que yo hice, podríamos haberle comprado al sector inmobiliario aproximadamente 7.000 viviendas. Imaginen que hoy la ciudad se adueña de 7.000 viviendas que destina en alquiler social. Por ejemplo, viviendas de un ambiente y de 2 ambientes que las destina en alquiler social a un monto de 50.000 pesos para quienes se encuentran, por supuesto, en emergencia habitacional. Bueno, la verdad es que nosotros venimos desde Confluencia con una propuesta muy concreta que es la necesidad de un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas por año. Y eso es posible si se ejecuta el 100% de lo que se recauda. Los números muestran que eso es absolutamente posible. Pero yendo a otro ejemplo de lo que podríamos haber hecho con esos 300 millones de dólares, podríamos haber viajado gratis durante todo un año en subte. Eso también podría haber sido una opción. O podríamos haber construido 3 kilómetros de subte, incluyendo los 3 kilómetros de la red, incluyendo las estaciones e incluyendo la compra de vagones. Claro. Es decir, ahora nos vienen a plantear la línea Fantasma F, el primer ladrillo recién tal vez va a estar puesto dentro de un año y medio, dentro de 6 años en una de esas inauguran una estación, pero lo cierto es que con esos 300 millones de dólares podríamos haber construido 3 kilómetros de subte, estaciones y además vagones. Bueno, la verdad es que hay otro dato también relevante que a mí me parece oportuno mencionar y que sale a la luz cuando uno mira el presupuesto del año pasado. Sin ser un año electoral, Jorge Macri gastó 11 millones de pesos por hora en pauta oficial, en autopropaganda. Qué locura. Y sin ser un año electoral, como bien dijiste. Es para destacar. Exacto. Imaginemos cuando el año que viene revisemos los números de este 2025. Claro. Jorge Macri gasta 270 millones de pesos por día el año pasado en publicidad. Publicidad básicamente destinada a hacerse autopropaganda, no publicidad de políticas públicas, porque la verdad es que no ha ejecutado políticas públicas. Y hay otro dato interesante. Los ministerios son los que logran duplicar lo presupuestado. Y hay un ministerio muy particular, que es el Ministerio de Desarrollo Económico, donde estaba García Moritán, que no hizo más que nombrar ñoquis. No sé si se acuerdan, ¿no? Que fue un escándalo. Bueno, el ministerio de García Moritán, que luego lo hereda el candidato testimonial, Hernán Lombardi, el Ministerio de Desarrollo Económico, que todavía no tenemos claro ni qué hace, pero sí sabemos que García Moritán solo se ocupó de nombrar ñoquis. Lo cierto es que duplicó su presupuesto y ahora sí tenemos los números finales del presupuesto destinado durante el año pasado a este ministerio y fue de 50.000 millones de pesos. Wow. Bueno, la verdad es que aparecen cuestiones muy repetidas en esta gestión que va a cumplir casi 20 años. Por un lado, tenemos la falta de ejecución presupuestaria. Siempre hay un dinero que se recauda y no se ejecuta, que podría destinarse a resolver cuestiones estructurales de la ciudad. Luego vemos esa lógica, ¿no?, de la pauta oficial, que es lo único que crece en ese abultado presupuesto, ¿sí?, fundamentalmente destinado a autopropaganda, en un momento Larreta, ahora Jorge Macri. Y el otro tema son, por ejemplo, estos ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Económico, que duplica su presupuesto y la verdad no tenemos siquiera claro qué políticas son las que ha impulsado y qué eficiencia, ¿sí?, y qué resultados y qué impactos han tenido esas políticas. Así que bueno, en el medio, ¿no?, de la campaña electoral, una legislatura que directamente no sesiona y candidatos que, la verdad, muchos de ellos, siendo legisladores, ni siquiera denuncian esta situación porque están, por supuesto, en plan campaña. Así que bueno, un poco esto es lo que viene pasando en la ciudad.
pasa desapercibido en la agenda electoral, pero me parece importante poder remarcarlo porque, bueno, hay 17 listas y de esas 17 listas tenemos, la verdad, muchísima dispersión, pero entre las listas libertarias y las listas del PRO y sus diferentes colectoras, la verdad es que quedan pocas opciones que se propongan realmente transformar y modificar la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que hay que estar atentas y atentos a esta situación el 18 de octubre cuando vayamos a votar. 18 de mayo, sí. Perdón, de mayo. No, sí, está muy bien y estoy de acuerdo y también está bueno que traigas a colación estas cosas que pasan, como vos decís, desapercibidas, en tanto ruido superficial de, bueno, la ciudad tiene olor a pis, lo que vos decías, que es un poco en donde se esconden estos partidos, donde esconden las cosas importantes, ¿no? Cuando uno recapitula dice, bueno, pero pará, en realidad acá no se estuvo poniendo la plata donde se debería haber puesto. ¿Qué están promoviendo, no? Eva, contanos... No, sí. Totalmente. Contanos, bueno, cómo sigue la campaña. Nosotros sabemos que el viernes vas a estar en el debate de la tribu, acá en la Casa con Parlantes, a las 18 horas. Sí, tenemos debate a las 18 horas, ahí en FM La Tribu. Hoy tenemos una actividad en Derecho a las 6 de la tarde, en la escalinata de Derecho, para hablar tema seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Después, el sábado tenemos una actividad en la Facultad de Arquitectura y luego tenemos una actividad en el Bar Aguirre, en donde ahí también nos vamos a intentar a poner un poco en común diagnóstico y propuestas para la ciudad de Buenos Aires. Ya la semana próxima se nos viene bastante cerca el cierre de campaña, que va a ser el día miércoles, con algunas actividades en el medio. Pero nosotros seguimos recorriendo la ciudad, juntándonos con los vecinos y las vecinas de la ciudad, con las diferentes asambleas, con las diferentes organizaciones. Nos hemos juntado y hemos organizado muchas actividades con mujeres, con grupos migrantes. Hemos tenido debates en la universidad, estuvimos en la Universidad de Sociales. Hemos estado también reuniéndonos para ver las problemáticas de primera mano que están hoy acuciando a, sobre todo, las familias de los barrios populares. Me parece importante mencionar que en la 21-24 el gobierno de la ciudad tiene paralizadas las obras de agua. AISA ha concluido la obra troncal que lleva agua al barrio. Sin embargo, el gobierno de la ciudad sigue paralizando y frenando las obras que permitirían distribuir el agua dentro del barrio. Estuvimos también en el barrio de Fraga, donde ahí tenemos cientos de familias que tienen situaciones habitacionales totalmente críticas y que están a la espera de una solución habitacional de acuerdo a lo que establece la ley de urbanización del barrio. El gobierno porteño sigue incumpliendo, ¿sí?, aquellos acuerdos. Estuvimos también en el barrio Rodrigo Bueno, donde trabajamos también hace muchísimos años. Ahí también el gobierno está incumpliendo actas firmadas y homologadas en la justicia que le reconocen a las familias soluciones habitacionales dignas y definitivas. Hay también cientos de familias en emergencia. Estuvimos también en Villa 15, en donde ahí también tenemos cientos y cientos de familias en emergencia por temas de seguridad, por temas de acceso al agua, por temas, ¿sí?, de condiciones habitacionales adecuadas. Así que bueno, recorriendo la ciudad de Buenos Aires de punta a punta, que es lo que hacemos cotidianamente para poder acercar nuestras propuestas, para poder construir en colectivo, ¿no?, esa propuesta y esa agenda que necesitamos que sea la agenda que se discuta. Basta de discutir si en realidad le vamos a dar batalla a los tapitos, si la ciudad tiene olor a pis o si vamos a controlar el bacheo. Queremos discutir los problemas estructurales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es la emergencia habitacional? ¿Qué es la emergencia ambiental? ¿Qué es la emergencia social? ¿Y qué es la emergencia de seguridad? Y eso lo queremos discutir con
con el conjunto de la ciudadanía porteña, y eso es lo que venimos intentando durante esta campaña poder llevar adelante. Eva, muchísimas gracias. Seguramente nos volvamos a encontrar en 15 días, ya con los resultados de las elecciones. Exactamente. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos reencontramos dentro de 15 días. Igual el viernes voy a estar ahí en el debate de la radio. Así que un abrazo enorme y muy lindo día para todas y para todos. Igualmente. Pasaba María Eva Koutsowitis, siempre digo mal el apellido, ingeniera civil, investigadora y parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y además candidata por la Alianza Confluencia. Nosotros vamos a escuchar ahora a Liliana Herrero, La Casa de Al Lado.